Buenos días, hoy vamos a trabajar las funciones que llamamos funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas corresponden a las funciones inversas de las funciones exponenciales que ya fueron trabajadas previamente. Cuando tenemos una función exponencial, recordemos que tenemos la variable en el exponente. Cuando tenemos una función logarítmica, tenemos una expresión que parte de la función exponencial. Si yo digo que el logaritmo en base a de un número x es igual a y, yo puedo transcribir esta expresión logarítmica en una forma exponencial diciendo que esta base a, que está aquí, cuando yo la elevo a este valor de y, obtengo x. Cuando a ustedes les piden un logaritmo de un número, lo que les están pidiendo es ese exponente, es un exponente. Para efectos de lo que vamos a trabajar, vamos a asumir que la base es un número positivo y vamos a asumir que es diferente de 1. ¿Por qué? Porque 1, si fuera 1 elevado a la cualquier cosa, me daría 1. Entonces vamos a excluir el 1, pero sí vamos a trabajar con bases positivas para las definiciones de la función logarítmica. Cuando uno saca un logaritmo de un número, ustedes pueden haberlo usado en la calculadora y darse cuenta que cuando ustedes tratan de sacar el logaritmo de un número x que es negativo, el logaritmo les dice que hay un error, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una base que es positiva, como estamos diciendo en este caso, y yo tengo un exponente, no importa cómo sea el exponente, el valor de x o el valor del resultado que yo obtengo de hacer esta función exponencial, el valor de x siempre será un número positivo, porque la base es positiva. El exponente puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fraccionario, pero al hacer el cálculo de la base positiva elevado a cualquier exponente, el número que yo obtengo siempre será positivo. La función logarítmica entonces es la función inversa de la función exponencial. Acá tenemos algunas expresiones de términos en forma logarítmica y en forma exponencial. La idea es aprender a pasar de un lado al otro para poder sacar las funciones inversas y, como vamos a ver al final de este video, de las aplicaciones que se pueden obtener. Cuando a mí me dicen que el logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2, yo puedo transcribir esa información de manera exponencial y decir que esa base, que es el 3, cuando se eleva al cuadrado, me debe dar 9, como está escrito aquí. 3 a la 2 es igual a 9. Entonces recuerden, cuando piden este logaritmo están pidiendo ese exponente de arriba. Logaritmo en base 2 de 8, me están preguntando cuál es ese exponente al que hay que elevar la base, que es el 2, para que de 8 hay que elevarla al cubo, ¿cierto? Por eso da 3. Logaritmo, cuando no tenemos acá una base, ustedes ya saben bien que se asume que es una base 10, pero no se suele escribir, se escribe solo LOG. El logaritmo de 0,001 es menos 3. ¿Por qué? Porque cuando yo elevo la base, que es 10, a la menos 3 es igual a 0,001. ¿Por qué pasa eso? Recordemos que 10 a la menos 3 es 1 sobre 10 a la 3, eso es igual a 1 sobre 1000, eso es igual a 0,001. Un exponente, en este caso negativo, significa que tenemos un número menor que la unidad, pero miren que sigue siendo un número positivo. Acá tenemos un gráfico tomado del texto guía en donde se puede observar la función exponencial que ya se trabajó, el comportamiento que presenta una función exponencial. En este caso estamos asumiendo que la base es mayor que la unidad, porque si ustedes recuerdan nuestra clase anterior,
las funciones exponenciales en donde la base es menor que la unidad, positiva pero menor que 1, como un medio o un cuarto, ellas venían aquí y decaían hacia la derecha, es decir, eran decrecientes. La función exponencial con una base mayor que la unidad es siempre una función creciente. También habíamos visto que esas funciones exponenciales tenían lo que llamamos una asíntota horizontal, que era el mismo eje X cuando no sufría ninguna traslación, ninguna modificación, y que todas pasaban por el punto 0,1, porque cualquier base elevada a la 0 da como resultado el número 1, entonces todas ellas pasaban por aquí. La función logarítmica es sencillamente la inversa de la función exponencial. Recordemos que las funciones y sus inversas se reflejan en esta recta o eje que parte a la mitad el primero y el tercer cuadrante. Esto que llamamos y igual a x, esta recta, es la que sirve de espejo para reflejar una función y su función inversa. Por eso se ven como un espejo una frente a la otra. La función logarítmica vemos al reflejarse que ya tiene una asíntota pero vertical. Cuando no hay ninguna traslación, esa asíntota será el mismo eje y. La ecuación del eje y es x igual a 0. X no se mueve para la izquierda ni para la derecha, entonces es x igual a 0. En una función logarítmica podemos ver que todas ellas, en vez de pasar por el punto 0,1 como pasaban las funciones exponenciales, ellas todas van a cruzar el eje X en 1,0. ¿Por qué razón? Porque cuando a mí me dicen logaritmo en base b de 1 es igual a 0. Cuando uno dice logaritmo en base b de 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque cualquier base elevada a la 0 nos da el número 1. Entonces todas ellas pasan por aquí, no importa la base. Siempre van a pasar por acá, a no ser de que sufran traslaciones. Y que a medida que el valor de x crece, entonces el valor de la función también crece al infinito. Y a medida que x está entre 0 y 1, es decir, está como en este rango, números menores que la unidad, estamos hablando sacarle el logaritmo a un número menor que la unidad, los exponentes van a tener que ser negativos, como en este ejemplo que hicimos acá. ¿Cuál es el logaritmo de 0,001, que es un número menor que la unidad? Es positivo, pero es menor que 1. Miren que el logaritmo es negativo. Yo tengo que elevar la base a un exponente negativo para lograr obtener este número tan pequeño. Cuando sacamos logaritmos de números menores que la unidad, el exponente se dispara hacia los negativos, pero jamás cruza hacia la izquierda. ¿Por qué nunca cruza la función logarítmica hacia el lado izquierdo del eje y? Porque yo no puedo sacar logaritmos de valores de x negativos. Si vamos a la calculadora, cualquier persona intenta decir logaritmo en cualquier base 10, base o lo que sea, de menos 10, por ejemplo, les va a decir que hay un error matemático. ¿Por qué hay un error matemático? Porque en este caso la base, que es 10, ¿a qué la tengo que elevar para que me dé menos 10? No hay ningún número al que usted pueda elevar la base 10 para que le dé un número negativo. Ese número no existe. Y eso sale como error en la calculadora. Entonces esto no se puede presentar. El logaritmo de un número negativo no existe. Y eso se refleja en nuestra gráfica, en que esta función se acerca y se acerca y se acerca al eje y en los negativos, pero jamás la cruza. Esa es la definición de una asíntota, si lo recuerdan. Tenemos entonces acá un pequeño recuento en cuanto al dominio y el rango, que no se los he mencionado. Para la función logarítmica sencilla, el dominio será entonces desde 0 hasta el infinito, pero sin incluir el 0, porque yo no puedo sacar el logaritmo de 0, porque no hay ninguna base que elevada a cualquier exponente me dé como resultado el 0, entonces el 0 está excluido. 0 al infinito, como dice acá arriba,
El dominio es de 0 al infinito con el 0 abierto y el rango dice de menos infinito a más infinito. El rango para la función logarítmica no tiene restricciones, puede caer tanto en los negativos, cruzar y seguir creciendo infinitamente. Entonces la restricción hacia el rango no hay, la restricción es solamente en el dominio. Muy bien, recordemos un poco las leyes de los logaritmos, que es algo que ya en teoría debemos manejar de cursos de matemáticas básicas, pero como se va a emplear en diferentes partes de acá de cálculo necesitamos tener muy frescos. La primera propiedad o ley de los logaritmos es que si yo tengo un logaritmo de base A de un producto, yo puedo separar este producto en la suma de dos logaritmos con la misma base cada uno y digo que es el logaritmo de la primera parte, que se llamaba x, más el logaritmo de y. Es muy importante que recordemos que esto es muy diferente de decir que el logaritmo en base A de x más y es igual al logaritmo de x más el logaritmo de y. Cuando yo tengo una suma, yo no puedo separarlo en la suma de dos logaritmos, ¿sí? ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando tengo un producto. Entonces, a tener eso muy en cuenta para no cometer este error, porque esto que tenemos acá está malo, ¿sí? Y no ir a pensar que la suma, logaritmo de una suma es la suma de los logaritmos, eso es falso. La siguiente propiedad es el logaritmo en base A de una división. Entonces, cuando tenemos este caso, podemos decir que es el logaritmo en base A de x menos el logaritmo en base A de y. Siempre recordemos que el numerador va primero y el que va restando es el que está debajo, ¿sí? No confundir con que el logaritmo de una resta es la resta de los logaritmos. Esa propiedad no existe. Logaritmo de una potencia, tenemos logaritmo en base A de un valor de x elevado a un exponente. Esta es una propiedad muy importante. Este exponente yo lo puedo traer acá adelante del logaritmo y dejar la otra parte intacta. Simplemente este exponente se va para adelante a multiplicar. Obviamente ese valor del exponente pues vamos a asumir que es un número real. El logaritmo en base A de 1 es 0. Ya dijimos, cualquier base elevada a la 0 nos da como resultado el número 1. El logaritmo en base B de B es igual a 1. Si yo tengo aquí que estoy sacando el logaritmo en base B del mismo número B, ese logaritmo es unitario. ¿Por qué? Porque B elevado a la 1 es igual a B. También recordar que en los logaritmos se suelen utilizar el base E, el número Euler, y en ese caso hablamos de un logaritmo natural. El logaritmo natural tiene una expresión diferente, no es LOG sino LN, y también tiene una tecla independiente en la calculadora. El logaritmo, cuando no tiene ninguna base acá estipulada, entonces asumimos que la base es 10. Vamos a emplear estas propiedades de los logaritmos y vamos a tratar de obtener el logaritmo de esta expresión que está aquí, que así a simple vista no es fácil de determinar, porque el logaritmo en base 2 de 80 y el logaritmo en base 2 de 5 no son números enteros. Es decir, a cuánto hay que elevar el 2 para que dé 80 y a cuánto hay que elevar el 2 para que dé 5. Esos números no los podemos calcular mentalmente. Entonces vamos a combinar los dos utilizando la propiedad que tenemos aquí, que es una resta de dos logaritmos con la misma base. Yo tengo esa misma situación aquí. Digamos que voy como a devolverme y a expresarlos como un solo logaritmo de una división. Eso significa que nos queda un solo logaritmo en base 2 y nos quedaría arriba el número que está positivo y nos queda abajo el que estaba restando. Recordemos siempre que el término que va restando es el que va en el denominador. Cuando a uno hace la operación para dividir 80 entre 5, eso da 16. Es decir, esto es lo mismo que el logaritmo en base 2 de 16. Y este logaritmo sí es muy fácil de determinar, porque lo que nos están preguntando es, la base es 2,
¿usted a cuánto la tiene que elevar para que le dé 16? ¿Quién es ese exponente? Y fácilmente podemos verificar que el exponente al que tenemos que elevar el 2 para que dé 16 es el número 4. 2 a la 4 es 16, ¿cierto? Entonces, el logaritmo en base 2 de 16 es sencillamente 4. En forma exponencial sería que 2 a la 4 es igual a 16 y esto es en forma logarítmica. Aquí para este siguiente ejercicio ya es un poquito más diferente. Nos dice que para la función que está escrita aquí, logaritmo 1 más el logaritmo natural de menos x, miren que el menos está metido adentro con la x, determinar las siguientes cosas: el dominio, la ecuación de la asíntota vertical, como es una función logarítmica debe tener asíntota vertical, donde intersecta los ejes, y finalmente tratar de hacer un pequeño bosquejo de su gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es como tener claro qué le pasó a esta función a partir de las funciones base que conocemos, ¿cierto? Si ustedes se imaginan la función logaritmo natural de x como la función original de la que yo estoy partiendo y la comparo con la que me dieron, yo veo dos cambios importantes. El primero es que la x ahora es negativa y que afuera hay un 1 sumando. Entonces esas dos cosas ya las sabemos interpretar y sabemos decir que este menos significa que hay una reflexión. Pero esa reflexión se da en el eje Y. ¿Por qué? Porque la x es la que está cambiando de signo. ¿Cómo sería si se reflejara en el eje x? Debería decir menos logaritmo natural de x. Pero el menos mío no está para la función, sino adentro en la x. Eso significa que la reflexión se da en el eje Y. Además de eso, este 1 que está acá indica también que hay un cambio con la función y es una traslación. Ella se desplaza, si tengo claras las traslaciones, se desplaza una unidad hacia arriba. Entonces esto me va a permitir a mí mucho ayudarme con la forma en que va a quedar esta función. Vamos entonces a tratar de graficarla y a tratar de ver dónde intersecta los ejes. Acá de una manera de bosquejo muy sencilla, esta sería la valor de x, este sería la función f de x, ¿cierto? Supongamos que yo voy solamente aquí como a trazar la función original, la función logaritmo natural. Recuerden que la función logaritmo en general se acerca por acá, ella cruza y ella empieza a crecer, y recordemos que todas ellas cruzaban en el punto 1,0. Esto es logaritmo natural de x sencilla, ¿sí? Eso lo acabamos de ver arriba. Todas van así y cruzan por este punto. ¿Qué sucede? Que la mía sufrió cambios. Y recordemos que los cambios es mejor hacerlos en algún orden específico. No empiezo por los desplazamientos, sino por las reflexiones y los estiramientos o compresiones. Esta función en general no tiene sino la reflexión en el eje Y. No hay ninguna compresión ni estiramiento en ningún otro sentido. Entonces, si yo esto que acabo de pintar, que llamo logaritmo, lo reflejo en el eje Y, significa que este eje es un espejo. Y eso significa que si la tratamos como de trazar igual, pero al otro lado, ella quedaría algo así. Y este punto de cruce, si esta cruzaba en 1,0, esta cruzará en menos 1,0. ¿Cierto? Este puntico se reflejaría aquí. Y ella se refleja como un espejito. Esta función que estoy pintando en rojo
se llama menos logaritmo natural de x. Todavía no está totalmente terminada la mía. Este es un pequeño bosquejo para hacernos una idea de cómo quedaría. La mía, además de ese reflejo, sufrió una traslación, una unidad hacia arriba. Significa que este punto que yo llamo menos 1,0 ya no va a quedar ahí, sino que se va a subir una unidad, o sea, va a quedar acá arriba, va a quedar en el menos 1,1. Todo se va a desplazar una unidad hacia arriba, ¿cierto? Todos. Entonces la función mía, cuando yo la levante, ¿dónde va a cortar el eje? Porque tenemos que averiguar ese intersecto con los ejes, ¿sí? ¿Dónde lo va a cortar? Entonces tenemos que averiguar cuando se vuelve el valor de y 0. El corte con el eje x es cuando y ni sube ni baja, y vale 0. Entonces vamos a decir que 0 es igual a 1 más logaritmo natural de menos x. Vamos a averiguar cuándo vale 0 y por dónde va a cruzar. En teoría, según lo que estamos observando aquí, cuando yo levante esta recta roja, ella debería cruzar por aquí, ¿cierto? O sea, entre el 0 y el menos 1. El corte no debería de ser ni por aquí ni por los positivos. Entonces estoy esperando un número entre 0 y menos 1 según lo que yo estoy graficando. Vamos entonces a despejar x de acá, de esta ecuación, y nos quedaría que menos 1 es igual al logaritmo natural de menos x, ¿sí? Entonces, recordemos que las funciones, cuando están escritas en forma logarítmica, yo para resolverlas las debo trasladar a su forma exponencial para darle solución a una ecuación logarítmica. Así como está, no la puedo resolver. Necesito pasarla a la forma exponencial. Así se resuelven las ecuaciones logarítmicas. La forma exponencial uno la debe obtener después de que uno aísla el término logarítmico aparte de lo demás. Como acá estaban juntos, entonces separé el menos 1 y ya me quedó la expresión logarítmica solita. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos decir que la base es e, porque estamos hablando del logaritmo natural. Estamos diciendo que menos 1, ¿cierto? O en este caso convirtámoslo a la forma exponencial, que la base que es e, cuando yo la elevo a la menos 1 me debe dar menos x. Recuerden, chicos, lo que es pasar de una forma a otra. Cuando yo digo logaritmo en base a de x es igual a y, cuando lo paso a la forma exponencial es que esa base que es a la y me debe dar x. Yo estoy haciendo esto, pero para este. Logaritmo natural, la base es e. El resultado es menos 1, entonces ese es el exponente. Debe dar menos x. Cuando despejamos x en esta ecuación, entonces, haciendo por acá el salto, nos quedaría, los voy a cambiar de lado, x a la izquierda queda positivo y menos e a la menos 1 quedaría negativo. Lo único que hice fue pasarlo a la izquierda para cambiarle el signo y a él le toca irse para la derecha. Cambié los signos de ambos. ¿Cómo queda esta situación? Teniendo en cuenta este exponente que quedó arriba en forma negativa. Entonces queda que x es igual a menos 1 sobre e a la 1 positivo. Como es negativo, cuando yo lo traigo acá abajo, ahora es un exponente positivo. Entonces esto es lo mismo que decir menos 1 sobre e. Y cuando uno coge la calculadora, aquí la voy a tomar y digo 1 dividido el número e, eso nos da 0,3678. Entonces redondeando, esto es aproximadamente, y en negativo, porque recuerden que aquí hay un valor negativo, menos 0,37 aproximadamente, con un redondeo. Es decir, el corte con el eje x se debe dar en menos 0,37. Efectivamente es un valor entre el 0 y el menos 1.
Ese en cuanto al intersecto con el eje, entonces podemos empezar a responder aquí algunas cosas. Intersectos con los ejes con el eje X. Vamos a escribirlo aquí aparte. Intersectos con el eje X sería en menos 0,37,0. Ahí es donde se vuelve 0. Con el eje Y la historia es distinta. ¿Por qué? Porque mi función, no la he graficado, pero cuando yo levante esta función roja para arriba, ella jamás va a cortar el eje Y. ¿Por qué? Porque es una asíntota vertical, ¿cierto? Entonces en el eje Y no hay. Es asíntota vertical. ¿Sí? Ahora si la queremos graficar entonces ya un poquito más detallada, nos quedaría algo como esto. Acá está X, acá está f de X o Y. Acá en menos 0,37 cortaría la función, ¿cierto? Ella nunca, acá en los negativos, nunca va a tocar el eje. Ella aquí corta y seguirá y seguirá y seguirá y seguirá creciendo hacia la izquierda, ¿sí? Y este punto que dijimos acá, que era menos 1,0, acá quedaría menos 1,1, que sería el punto que antes era para ella cuando no estaba levantada una unidad, ella cortaba aquí. Pero como la levanté, el corte ya no se da ahí, sino en menos 0,37. Ahora sí, esta que estoy pintando ya sí es 1 más logaritmo natural de menos x. ¿Sí? Esa sería la función. Nos pidieron el dominio, la ecuación de la asíntota vertical y el bosquejo. Entonces observemos el dominio. Esta función que acabo de graficar, el dominio es desde menos infinito, los valores de x, hasta 0, y no lo incluyo porque jamás debe tocar la asíntota, ¿sí? Si ustedes ponen aquí logaritmo natural de menos 0, la calculadora no les va a dar ningún resultado. Entonces el 0 no se incluye. El rango, no sé si lo pidieron, pero lo podemos trabajar. En rango vemos que la función no tiene problemas en los infinitos negativos y sigue creciendo. Entonces será de menos infinito hasta el infinito. Y la asíntota, en este caso, vertical, es x igual a 0. Es el mismísimo eje Y, pero la ecuación es x igual a 0. ¿Por qué? Porque todo este eje está representado por una recta en donde no importa cuánto valga y, x siempre vale 0. Ni va a aumentar ni a disminuir. X siempre será 0 y la recta se forma con cualquier valor de y. Y así queda entonces finalizada la función. Para los ejercicios del taller se trabaja de una manera similar a esta. Y el hecho de conocer bien las transformaciones de las funciones a partir de la gráfica de la función original permite mucho la intuición de cómo debe ser esa gráfica en el eje XY, sin necesidad de ser muy detallados con las otras partes, simplemente con los interceptos y algunos puntos básicos y saber la asíntota, yo ya puedo hacer un buen bosquejo de cómo debe quedar esa función. Muy bien. La idea es ahora trabajar las aplicaciones de esas funciones, tanto las exponenciales como las logarítmicas, porque la una es la inversa de la otra. Entonces aquí tengo 2 ejercicios para que podamos practicar. El primer ejercicio dice, la velocidad de un paracaidista en el tiempo t está dada por esta ecuación. El tiempo lo miden en segundos y la velocidad que va tomando el paracaidista a medida que transcurre el tiempo está tomada en pies por segundo. Y esta ecuación es la que más o menos modela la velocidad del paracaidista. Vemos que es una ecuación exponencial. La base es el número Euler y la variable que yo llamo el tiempo está arriba en un exponente. Entonces esta función es una función exponencial.
Me dan entonces la ecuación que modela la velocidad y me preguntan varias cosas. Me preguntan la velocidad inicial que llevaba el paracaidista, después de 5 segundos y después de 10 segundos, qué velocidad alcanza. Y otra pregunta distinta y es, me dan una velocidad, miren que están pies por segundo, y me preguntan a qué tiempo va a ocurrir esa velocidad. Entonces las dos primeras preguntas se responden de una manera relativamente sencilla, simplemente dándole valores a t. Pero la última pregunta, si ustedes observan, no me da un valor de t, me da un valor de la velocidad y me pregunta por el tiempo. Es decir, yo como que voy a tener que despejar a t de allá arriba donde está montada, y eso implica hallarle la inversa a esta función exponencial. Y evidentemente, cuando yo despeje t de allá arriba, lo que voy a obtener es una expresión de tipo logarítmico, porque esa es la inversa de la exponencial. Resolvamos primero lo que tiene que ver con la velocidad inicial del paracaidista. Si el tiempo se empieza a contar desde que él se lanza, entonces la velocidad inicial podemos decir que ocurre cuando el tiempo es exactamente 0. Apenas se va a lanzar, ¿cierto? Apenas se lanza, ahí se empieza a correr el tiempo. La velocidad inicial es la velocidad en el momento t igual a 0. Entonces, si t es igual a 0, hallemos cuánto vale la velocidad. No voy a poner v de t, sino v de 0, porque el tiempo vale 0. Entonces decimos es igual a 80 e a la 0,2 por 0, porque estoy en el tiempo 0 menos 1. Y simplemente respondemos. La velocidad será igual a 80 e, aquí tenemos e a la 0,2 por 0. Eso es lo mismo que e a la 0 menos 1. Esto es igual a 80 e a la 0, recordemos que no importa la base, cualquier número elevado a la 0 da 1, a la 1 menos 1, perdón, 80 por 1 menos 1, 1 menos 1 da 0 y 80 por 0 da 0. Entonces, la velocidad inicial del paracaidista, la velocidad cuando el tiempo apenas se va a empezar a contar, es de 0, y ojalá, dando una respuesta bien completa, se puede responder la velocidad inicial es 0 pies por segundo, porque recordemos que tiene unas unidades. Si yo soy, digamos, acorde con una respuesta completa, debo responder así, no dejar el número ahí suelto. Yo hice un cálculo, pero no estoy respondiendo la pregunta. La velocidad inicial me da 0 pies por segundo. Ahora con la otra pregunta, después de 5 y de 10 segundos, entonces tenemos que recurrir a si t es igual a 5, ¿cierto? Y luego cuando valga 10. La velocidad en 5 será igual, y simplemente reemplazo 80, aquí va e a la 0,2, pero ahora por 5, y le resto 1. Entonces acá, como son números que son decimales y con Euler, vamos a tener que recurrir a usar la calculadora. Cuando metemos este dato en la calculadora, entonces cogemos la calculadora y decimos 80 por, abro paréntesis, Euler a la 0,2 por 5, y bajo de allá y le resto 1. Esto acá me da una velocidad de 137,46, siendo consecuentes pies por segundo. Es decir, él pasó de una velocidad de nada, 0, al momento inicial, y a los 5 segundos ya tiene la velocidad de 137 pies por segundo. Ahora miremos qué pasa cuando transcurren 10 segundos. Entonces lo único que hay que hacer es decir, si t es igual a 10, la velocidad en 10 será simplemente 80, e a la 0,2 ahora por 10, porque han pasado 10 segundos,
y resto 1. Esta misma operación en la calculadora, pero en vez del 5 poniendo un 10, nos da 511,12 pies por segundo. Entonces, si ustedes observan, el incremento en la velocidad no es nada lineal, ¿sí? Es de 0 a los 5 segundos 137 y a los otros 5 segundos más 511. No se duplica, se eleva muchísimo más. Entonces esas preguntas son bastante sencillas desde la ecuación. Ahora la última, ¿cuándo la velocidad va a ser 26,4 pies por segundo? Entonces si v es igual a 26,4 pies por segundo, ¿cuánto vale t? Esa es la pregunta aquí. Ahora, la solución de esto, y es muy importante aclarar, no es que yo coja la ecuación y empiece a adivinar o a suponer valores de t, a ver con cuál me da parecido a 26,4. Pues eso sería un trabajo realmente aburrido y muy difícil de obtener la respuesta exacta. Lo que debemos hacer es, como ya tenemos velocidad y tenemos todos los demás datos, despejar a t, y para despejarla hay que sacarla de allá arriba, ¿sí? Entonces necesitamos despejar esa ecuación. Vamos a escribirla de nuevo. Velocidad es igual a 80 e a la 0,2 t menos 1. Mi objetivo en este momento es despejar este t. Para despejar eso, lo primero que vamos a hacer es tratar de aislar esta parte exponencial de todo esto, ¿sí? Para aislar esa parte exponencial de todo esto, de pronto lo más recomendable, hay dos opciones. Alguien puede decir, me llevo el 80 a dividir, ¿cierto? Alguien puede decir, hago propiedad distributiva mejor aquí primero. Hay varios procedimientos para trabajar acá. Yo voy a llevar el 80 a la izquierda. Esto significa que v, aunque v ya la tenemos, ¿cierto? Vale 26,4. Lo divido por 80, ¿sí? Porque recuerden que ya tengo la velocidad. Esto es igual a e a la 0,2 por t menos 1. Para hilar totalmente la parte exponencial necesito que este 1 se vaya también a la izquierda. Esto va a quedar como que 26,4 dividido 80 más 1 aparte es igual a e a la 0,2 por t. Ya tengo mi función exponencial aislada de lo demás. Acá pues esto va a dar un fraccionario y un número. Esto se puede calcular más adelante con la calculadora. Después de que se aísla el término exponencial, recuerden que lo que uno hace es sacamos logaritmo a ambos lados. Esa es la forma de resolver las ecuaciones exponenciales. Saco logaritmo a la izquierda, saco logaritmo a la derecha. Solo que hay un detalle importante y es que si yo estoy hablando de base Euler, tiene sentido que saquemos el logaritmo natural porque ese es el que tiene base e. Si alguien quiere sacar a ambos lados logaritmo base 10, logaritmo base 2, logaritmo base 3/4, no tiene ningún problema, pero lo más fácil acá sería sacar logaritmo natural. Entonces voy a sacar logaritmo natural a la izquierda, logaritmo natural de 26,4 sobre 80 más 1, todo en un paréntesis, es igual al logaritmo natural de e a la 0,2 por t. Saqué logaritmo a la izquierda, ojo, todo esto va en un paréntesis, y aquí un logaritmo natural a la derecha. Recordemos cuando tenemos el logaritmo de una potencia, que este pequeño exponente yo puedo traerlo aquí adelante por las propiedades de los logaritmos. Logaritmo natural de 26,4 sobre 80 más 1 es igual a 0,2t por el logaritmo natural de e.
Lo que hice fue traer el 0,2t que estaba montado, ponerlo acá adelante porque esa es una propiedad. Ahora el logaritmo natural de e, ¿qué es? El logaritmo natural de e es que la base es, para el logaritmo natural es Euler. ¿A qué la tengo que elevar para que me dé e? Pues este exponente que me están pidiendo es el 1, ¿cierto? El único número al que yo puedo elevar e para que me dé e es el 1. Por esa razón nosotros siempre decimos que el logaritmo natural de t vale 1. Perdón, logaritmo natural de e. Ahora puedo entonces proceder y decir aquí que el logaritmo natural de 26,4 sobre 80 más 1 es igual a 0,2t, porque este se volvió 1 y cualquier cosa por 1 da lo mismo. Puedo despejar finalmente t. Este 0,2 viene acá a dividir a todo lo que yo tengo a la derecha. Mucho cuidado, no viene a dividir solo lo que está aquí en el logaritmo, a dividir a todo. La ecuación despejada completamente quedaría entonces de la siguiente forma. Logaritmo natural de 26,4 sobre 80 más 1 dividido todo por 0,2 es igual al tiempo. Cuando yo meta todos estos datos en la calculadora, este t que me dé es el valor del tiempo al cual el paracaidista va a viajar a 26,4 pies por segundo. Tuve que despejarla, tuve que hacer uso de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, y recuerden que esta función, como es la inversa de la otra, esta es una función inversa, ya no es la función exponencial, sino que miren que ya se volvió una función logarítmica. Voy a meter todos estos datos en la calculadora y nos da lo siguiente: logaritmo natural de 26,4 dividido 80. Un segundo. 26,4 abajo a 80 y debemos de sumarle 1 y debemos dividir por 0,2. Acá en este momento me da que el valor del tiempo para esto es 1,43 segundos. Es decir, al segundo y medio o menos de eso, de transcurrida la lanzada del paracaídas, a menos de un segundo y medio, ese es el tiempo que obtuve, la velocidad será 26,4 pies por segundo. Para hallar entonces estas preguntas de este estilo, hay que saber despejar ecuaciones logarítmicas y o exponenciales. Y aquí terminaría el ejercicio. Este no pretende que hagamos gráficas ni nada de eso, pero es evidente que a medida que el paracaidista se vaya lanzando, su velocidad va a ir incrementando. Es decir, a medida que el tiempo aumenta, la velocidad de él también irá incrementándose, ¿cierto? Acá tengo otro ejemplo. Este ejemplo hace alusión a otro ejercicio del taller y dice una ecuación que modela la estatura. Esta es la estatura para niños entre 8 y 13 años. Esta ecuación solo aplicaría para niños en este rango de edad, es decir, no la podríamos emplear para niños menores de 8 ni mayores de 13. Y lo que relaciona es, si conocemos la altura del niño, acá dice que debe estar en metros, yo puedo más o menos predecir o establecer el peso que ese niño tiene. El W dice que es el peso en kilos. Entonces es una ecuación que modela el peso de un niño a partir de la altura que tiene. Y vemos que es una ecuación de tipo logarítmico. Logaritmo natural de W es el logaritmo natural de 24 más 1,84 por h. Teniendo ya pues como la idea de qué es lo que pretende la ecuación, las preguntas que nos hacen son:
Expresar a W como función de H, es decir, no logaritmo de W, sino tener una expresión que sea algo como W es igual y algo a la derecha, pero no con un logaritmo adelante, solo W, despejarla. La otra dice, determine el peso o W para un niño de 12 años que evidentemente cumple el rango para el cual fue diseñada la ecuación y nos dan la estatura. Es decir, tengo el valor de H, sé que la ecuación se aplica y calculo W. Obviamente me será muy útil lo que hice en el punto 1, que es despejar W de la ecuación para calcularlo directamente. Finalmente dice, ¿cuál debería ser la altura? O sea, me están preguntando por H. Si hay un niño de 8 años, también aplica la ecuación que pesa 30 kilos. Es decir, en el último punto me están dando el peso y me están preguntando cuánto será que ese niño debería tener de altura. Entonces otra vez tendría que despejar H en este caso, ¿cierto? Y no W. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer trabajo, que es despejar esta W o este peso y no tenerlo como logaritmo. Entonces, cuando nos piden, en el caso que tenemos ecuaciones logarítmicas y queremos pasarlas a una forma exponencial, debemos hacer como hicimos en la parte exponencial, uno aísla la parte logarítmica, es decir, yo veo que aquí hay logaritmo y que aquí también hay logaritmo. Vamos a juntar esos dos logaritmos a un solo lado y vamos a dejar esto que no tiene logaritmo al otro lado. Voy entonces a decir logaritmo natural de W menos logaritmo natural de 24 es igual a 1,84 por H. Trayendo este logaritmo a la izquierda a restar. Listo, como tengo la resta de dos logaritmos, yo los puedo combinar usando una propiedad que ya vimos, que dice que es el logaritmo natural porque los dos tienen la misma base, que es E, y es una división W sobre 24. Recordemos que el que va positivo va arriba y este que va restando va abajo. Los combiné en un solo logaritmo. A la derecha no tengo nada que cambiar por ahora, 1,84 por H. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a, ya que lo tenemos en forma logarítmica, lo vamos a pasar a forma exponencial. Es decir, vamos a convertir eso en la forma exponencial. Recuerden que cuando yo digo logaritmo natural de X es igual a Y, estoy diciendo que hay una base que es E, que cuando yo la elevo a la Y me debe dar X. Sí, esta es la forma exponencial. Voy a hacer lo mismo pero con esto. Entonces, ¿quién es la base? Como el logaritmo natural es E. ¿Quién es el exponente? Y, lo que está al otro lado. O sea, Y para mí es 1,84H. Y eso es igual, en este caso, a X, a lo que le estoy sacando logaritmo. O sea, es igual a W sobre 24. Como quiero despejar W, entonces es muy sencillo. Este 24 lo vamos a pasar a la izquierda. Y nos va a quedar así. Nos va a quedar E a la 1,84H multiplicada por el 24, lo voy a poner adelante, es igual a W. Esta ecuación es la respuesta de la primera parte. ¿Por qué? Porque tengo EW expresada como algo al otro lado, que era lo que nos estaban diciendo que hiciéramos. Expresar W como función de H. Aquí está el peso del niño en función de la altura. Miren que nos quedó una ecuación de tipo exponencial. Ahora nos dice, hay un niño de 12 años, este 12 no viene en ninguna parte de la ecuación, es solo para comprobar que cumple el rango para el que fue diseñada. Y nos dan la altura. Entonces, como conozco la altura del niño, simplemente la meto en la ecuación y determino el peso que debería de tener.
verifico, la altura me la dieron en metros y efectivamente eso está en metros. La respuesta que yo debo obtener según esto debe estar dada en kilogramos. Entonces hagamos ese cálculo. El peso para un niño de 12 años será igual a 24 por E a la 1,84 por H, pero recordemos que la altura del niño es 1,50. Entonces simplemente la idea es ingresar estos datos nuevamente en una calculadora. Ya es algo muy operativo. Decimos 24 por E y en ese exponente de arriba ponemos 1,84 por 1,50 y eso da, acá tengo me da aquí un número supremamente alto, me da 379,2 kilogramos. Según esto está dado en gramos, ¿cierto? En kilogramos. Ese sería el valor que nos da.